La sismicidad de origen tectónico tiene una característica diferente a la de origen volcánico. Los focos tienen diferente profundidad, tienen diferente magnitud y por lo tanto el nivel de riesgo que genera sobre nuestros pueblos y ciudades es totalmente diferente. Y eso tenemos que conocerlo. Y una cuestión importante que tenemos que tener claro nosotros, en el caso, por ejemplo, de que estamos hablando de la amenaza sísmica, es que el daño generado por un evento extremo es directamente proporcional al riesgo preexistente. O sea, que el fenómeno natural lo único que hace es la materialización del nivel de riesgo. ¿Y por qué se genera el desastre? Porque nosotros no hemos sido capaces de reducir los niveles de riesgo preexistentes. Entonces hay un mensaje claro. Si nosotros queremos que un fenómeno natural no se transforme en desastre, tenemos que ser capaces de dar una atención priorizada al riesgo preexistente. Y tenemos que ser capaces de reducir ese riesgo. ¿Para qué? Para disminuir el número de pérdidas humanas, disminuir las pérdidas económicas, disminuir el impacto medioambiental. Aquí hay una serie de expresiones y voy a explicarles muy rapidito, porque quiero no que se aprendan las fórmulas matemáticas, quiero que comprendan la información que es necesario manejar para interpretar cada una de las variables. Por ejemplo, me voy a referir a la amenaza sísmica. En el caso de la amenaza sísmica, que se representa por la letra A, la amenaza sísmica, podemos decir que esta es una función de la probabilidad de la ocurrencia de un terremoto y de la exposición ante él. Si nosotros, en vez de vivir en el Valle de las Hamacas, en vez de vivir en El Salvador, viviéramos en Groenlandia, no tenemos nivel de exposición ni de probabilidad de ocurrencia de terremotos, y por lo tanto la amenaza sísmica en Groenlandia para nosotros sería cero. Sin embargo, la amenaza de que nos coma un oso polar es alta, porque nos estaríamos exponiendo a la probabilidad de que un oso nos ataque. Entonces, la amenaza es una función que está determinada por la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno y de la exposición ante él. Entonces, esto es un elemento importante. ¿Por qué razón? Porque las ciudades, las municipalidades donde ustedes están trabajando en el día de hoy, ¿qué es lo que está pasando en los últimos 50, 20, 10 años? Y es que se está incrementando la exposición ante el fenómeno y por lo tanto esa misma amenaza se torna cada día más peligrosa. ¿Por qué razón? Porque cuando la combinamos con la otra variable, que es la vulnerabilidad, que es una función que está determinada por la debilidad que tenemos ante esa amenaza o peligro, mientras más débil son nuestras ciudades, mientras más débil es la infraestructura de nuestras municipalidades, de nuestras ciudades y nuestros pueblos, se incrementa el nivel de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es determinante en el nivel de riesgo. ¿Por qué razón? Porque el riesgo está determinado por la vinculación de amenaza y vulnerabilidad. Si la amenaza es alta y la vulnerabilidad es alta, el nivel de riesgo entonces es alto. ¿Qué está pasando en el área metropolitana de San Salvador? Está pasando que de forma excesiva se está incrementando la densidad poblacional y por lo tanto, ante una amenaza o peligro que históricamente se conoce, que es la amenaza sísmica y volcánica, se está incrementando de forma incontrolada el nivel de vulnerabilidad. Por eso es que podemos asegurar en el día de hoy que el nivel de riesgo en el área metropolitana de San Salvador se está incrementando, porque ante las mismas amenazas o peligros se está produciendo un incremento de los niveles de vulnerabilidad. Y eso es importante que ustedes lo conozcan. Yo voy a retomar estos temas posteriormente,
pero sí quiero que vayan comprendiendo, en primer lugar, que el tema de la gestión del riesgo no es un tema que se puede convertir en un eslogan, en una propaganda, que necesita de incorporación a cada uno de ustedes del conocimiento necesario y del dominio de las variables que lo determinan para poderlo transformar. Si usted no conoce la génesis del riesgo, usted está limitado a transformar el riesgo. Y repito, la magnitud de un desastre está íntimamente relacionada con el nivel de riesgo preexistente. Y finalmente quiero también, para terminar esta introducción, decirle que no solamente nosotros tenemos amenazas de origen exógeno como los huracanes, de origen endógeno como los terremotos, sino que también somos afectados en nuestro territorio nacional por deslizamiento, por sequía, por intrusión salina, que también tienen ustedes en la mayoría de las cuencas abiertas, específicamente en el Pacífico. Tenemos erosión marina, eólica, fluvial, y también tenemos estas amenazas que no por gusto están en color rojo. Están en color rojo porque quiero llamar la atención a ustedes de que estas amenazas o peligros no nos las impone la naturaleza, nos las imponemos nosotros mismos. Me estoy refiriendo a las amenazas que genera el hombre, a las llamadas amenazas antropogénicas. Y esas amenazas antropogénicas que desarrollamos nosotros mismos, sobre nosotros mismos, están vinculados con la deforestación, y aquí hay un ciclo. La deforestación provoca la degradación de los suelos, el incremento de la susceptibilidad a los deslizamientos y favorece los procesos de deslizamiento. También tenemos en Cuba y en El Salvador contaminación de las cuencas hidrográficas, el vertimiento de sustancias contaminantes provoca una degradación de las cuencas hidrográficas. ¿Qué pasa cuando hacemos deforestación en las cuencas hidrográficas? Y es que sencillamente afectamos el régimen hídrico de esas cuencas y por lo tanto estamos alterando el ciclo de vida de esa cuenca hidrográfica. Tenemos también problemas con la antropización del entorno. Cada día somos más en el área metropolitana de San Salvador. Ya prácticamente todo está construido, no hay espacios vacíos, hemos talado todos los árboles, estamos prácticamente, muchas de las inundaciones que se sufren en algunos municipios del área metropolitana son inundaciones antropogénicas, porque construimos sobre zonas de escurrimiento superficial, construimos en la cárcava, construimos en zonas que son de escurrimiento natural, y sencillamente cuando llueve el agua tiene que correr por algún lugar y el agua aprovecha el gradiente hidráulico, va de la mayor altura a la menor altura, y sencillamente nosotros en muchas ocasiones, eso lo he visto últimamente ante lluvias intensas en determinadas zonas de Santa. ¿Hay alguien aquí de Santa Tecla? Que tienen inundaciones antropogénicas porque precisamente la falta de una visión de planificación física y de ordenamiento territorial está generando este tipo de problemas. En síntesis, ¿qué les quiero decir? Que nosotros, en nuestro país, como investigadores, hemos tenido la necesidad de trabajar la gestión del conocimiento en función de la gestión del riesgo de desastre. Y esto no lo podemos dejar a la improvisación y a la buena voluntad. Es necesario hacer uso del conocimiento, y por eso me satisface mucho la iniciativa de UNES con relación a este diplomado, porque si ustedes van a tener la responsabilidad de gestar procesos en los escenarios urbanos, es primeramente necesario calificarlos, darles el conocimiento, las herramientas que le permitan la conducción de procesos efectivos, porque si no, vamos a seguir con los esquemas emergenciales, vamos a seguir detrás del incendio, detrás del rescate, y no vamos a tener una gestión de cambio hacia escenarios seguros, hacia escenarios sostenibles, hacia escenarios de desarrollo. Entonces, estoy obligado a hacer un análisis de esta afirmación, y es que los mal llamados desastres naturales
porque ese es un término que se utiliza y que hoy en día tiene que ser capaces ustedes de interpretar, de que cuando oyen la palabra desastre, la frase desastre natural, están refiriéndose a un desastre que tiene como catalizador o como iniciador un fenómeno natural. Pero lo que sí está claro es que los desastres no son naturales. Y que lo que sí está claro, y por eso me agrada la presencia de ustedes en el día de hoy acá, es que estos procesos de desastre constituyen hoy en día uno de los principales peligros que amenazan la estabilidad y el desarrollo de la especie humana sobre la faz de la Tierra. Si nosotros visualizamos, hoy en día en el área metropolitana de San Salvador vive entre el 34 y el 36% de la población del país. Si nosotros visualizamos que en el 2050 se pronostica que el 80% de las personas que habitan en el planeta van a estar concentradas en ciudades, muchas hoy en día son altamente riesgosas. Sencillamente nosotros estamos construyendo y estamos colaborando con el caos en el planeta, porque estamos sencillamente generando mayores escenarios de desastre. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que si se incrementa la exposición vulnerable, estamos incrementando el nivel de riesgo de desastre. Y lo que sí se visualiza es que en Centroamérica existen sitios de alto riesgo por su exposición vulnerable ante diversos fenómenos. Y esto es algo que está muy presente en el caso de El Salvador. Y además es importante que en azul reconozcamos el hecho de que el desarrollo, el llamado desarrollo que estamos estableciendo en la región, va a llevar a la generación de grandes ciudades. Y esas grandes ciudades van a ser el escenario propicio para que se generen mayores desastres. Entonces, estamos hablando ahí de dos conceptos: megalópolis, o sea, grandes ciudades, y estamos hablando de mega desastres. O sea, el futuro de no hacer un cambio en las estrategias y en el comportamiento que estamos desarrollando desde la base municipal hacia la región y hacia el país, es que nosotros estamos construyendo y estamos siendo copartícipes de los desastres que van a vivir nuestras poblaciones. ¿Por qué razón? Porque nosotros no nos estamos ocupando debidamente de atender un problema estratégico como es la gestión del riesgo en los escenarios urbanos. Y repito, el principal problema está en que se está incrementando la exposición vulnerable ante las amenazas conocidas. O sea, cada día somos más débiles ante el enemigo que ya está identificado. ¿Quién no sabe que en El Salvador hay volcanes activos? Levánteme la mano. ¿Quién no sabe que en El Salvador tiembla? ¿Quién no sabe que en la época de invierno, producto de torrenciales lluvias, se producen inundaciones? Y que en zonas geológicamente favorables se producen deslizamientos. Entonces, las amenazas las tenemos identificadas. ¿Quién no sabe que el despale y la deforestación le hacen daño al suelo, al ecosistema? Pero sin embargo, ¿cuántos de nosotros trabajan sistemáticamente en la reducción de la vulnerabilidad de sus municipios y sus pueblos? Y me dirán, el problema es que tal vez no tengo los elementos legales, jurídicos, los recursos para lograrlo. Pero le digo, y en ocasiones tampoco existe ni la organización, ni la coherencia, ni la actuación. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que esto es un problema que no es de una persona ni de dos personas. Esto es un problema que tenemos que trasladarlo a la sociedad, y que la sociedad en su conjunto tiene que tomar la decisión de transformarse hacia una sociedad segura. Dígame. Normalmente, en todos los años pasados no habíamos tenido la oportunidad que tenemos hoy, porque los gobiernos nunca se habían preocupado por el tema que estamos viviendo. Ahora, gracias a nuestros países hermanos que están dando elementos de concientización, hay otros temas.
que si vos lo haces en alguna reunión, hay que exponerlo y decirle a la asamblea que las municipalidades, que sea una ordenanza, porque lo que sucede nosotros, somos 3 miembros de Cuscatancingo, ¿verdad? Cuscatancingo, somos 3 miembros. Aquí vemos el tema, pero allá no lo desarrollamos. Nosotros políticamente tenemos tribunas. Los que venimos a estos lugares habíamos de tener un espacio para, porque tú no lo puedes ir a hacer allá, tú lo estás haciendo aquí con un grupo. Entonces nosotros somos portadores de ese tema. Y así es que cuando tengamos una oportunidad en una manera de decir, y las municipalidades, ¿por qué no sacan una ordenanza para empezar a trabajar en ese tema? Gracias, muy interesante, y sobre eso voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, esto es un tema importante, el problema de la antropización que se está desarrollando. Y lo otro es que nosotros, uno de los modelos que tenemos que empezar a aprender a utilizar a nivel de nuestras vidas es precisamente el analizar ante todo proceso o fenómeno cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Por qué? Porque generalmente nos dedicamos a atender los efectos y pocas veces hacemos un análisis reflexivo de las causas que generan los problemas. Y como no nos dedicamos a analizar las causas, no nos ocupamos de erradicar las causas. Y por eso es que cada año se repiten los mismos problemas, se repiten en los mismos lugares y tenemos las mismas afectaciones. Porque en ocasiones nosotros nos ocupamos de reconstruir la vulnerabilidad, o sea, volvemos a hacer la champita en el mismo lugar que se la llevó el agua, con el mismo sistema constructivo, e incluso yo no estoy desinformado de que mucha gente vive de la situación de desastre, de que sencillamente lo reubican, se vuelve allí o vende allí, y sencillamente el problema de la vulnerabilidad no se acaba porque hay una falta de gestión, hay una falta de empoderamiento de la responsabilidad que asumimos a nivel local. Dígame, por favor.